El aire dentro del túnel de Ogarrio olía a azufre, a óxido y a una eternidad detenida. 10 años. 10 años de asfalto hirviendo y relojes implacables se habían desvanecido en los 2,5 kilómetros de oscuridad húmeda. Al emerger, la luz del atardecer no era la cálida bienvenida que esperaba, sino un flash estático, congelando el paisaje de Real de 14 en una postal sepia, las ruinas de las haciendas mineras, los esqueletos de piedra que abrazan la montaña, se alzaban idénticos, sin el menor rastro de erosión o de la pátina del tiempo. Era una belleza espectral, demasiado perfecta para ser real. Mi primer encuentro fue con el vigilante del túnel, un hombre al que recordaba por su bigote canoso y su mirada de obsidiana. Se llamaba Don Silvestre. Me acerqué con la euforia de un reencuentro, pero la sonrisa se me congeló en los labios. El bigote de Don Silvestre no era canoso. Era de un negro azabache, denso y sin una sola hebra plateada. Sus ojos, aunque aún de obsidiana, carecían de las líneas de expresión que la década debería haber grabado en el contorno. Me miró con la misma indiferencia de hace 10 años, como si yo hubiera sido el único en moverse. ¿El pase, joven? Su voz era idéntica, grave y sin inflexiones. Le entregué el boleto, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la altitud 10 años. Para él el tiempo no había pasado. Para mí, cada día de esa década pesaba en mi rostro, en la ligera curva de mi espalda. Era una disonancia brutal, un acorde desafinado en la sinfonía de la memoria. Intenté racionalizarlo. Buena genética, vida tranquila, la iluminación engañosa, pero la verdad fría y afilada se abría paso en mi mente. El pueblo se extendía ante mí, un laberinto de calles empedradas y fachadas de adobe. Busqué la panadería de Doña Elena, mi siguiente parada obligatoria, y allí estaba ella, detrás del mostrador, con el mismo delantal de cuadros azules. Doña Elena, que en mi recuerdo ya era una anciana venerable, me sonrió con una dentadura completa y un cabello que solo tenía un puñado de canas, exactamente las mismas que recordaba. No había envejecido ni un solo día su piel, tersa y sin la flacidez que la gravedad impone. El pánico se instaló, denso y frío en la base de mi estómago. Esto no era nostalgia, era una anomalía. Real de 14 no era un pueblo fantasma por sus minas abandonadas, sino porque el tiempo, la fuerza más democrática y cruel del universo, había decidido ignorarlo. Yo era el intruso, el portador de la decadencia, el único testigo de que la vida, afuera, seguía su curso inexorable hacia el final, y ellos inmutables me observaban. Mi nombre es Javier, y mi obsesión por Real de 14 comenzó en la universidad, estudiando la arquitectura vernácula de los pueblos mineros. Este lugar, encajado en la Sierra de 14, en San Luis Potosí, es un monumento a la codicia y al olvido. Fue fundado en el siglo XVIII, su riqueza extraída de las entrañas de la tierra, una plata tan pura que se decía que las calles estaban pavimentadas con ella. Pero la plata se agotó, la Revolución Mexicana hizo el resto, y el pueblo se vació, dejando atrás una infraestructura monumental y un silencio que se puede palpar. Para mí, era un santuario de la historia, un lugar donde el pasado se conservaba intacto. La primera vez que estuve aquí a mis 25 años, sentí una conexión profunda con esa quietud. Recuerdo a Doña Elena, a Don Silvestre, al niño de la canica en la plaza. Eran personajes de un cuadro, fijos en su rutina. Regresé a la Ciudad de México con la promesa de volver, pero la vida, con sus compromisos y su velocidad, me atrapó. 10 años después, un divorcio amargo y el agotamiento profesional me empujaron de nuevo a buscar ese refugio. Necesitaba la paz de Real de 14, la sensación de que el tiempo, al menos allí, se movía más despacio. Pero lo que encontré no fue lentitud, sino inmovilidad. La panadería de Doña Elena no solo estaba igual, sino que el olor a pan de pulque era el mismo, la misma intensidad, la misma nota dulce y fermentada. El niño de la canica, que debería ser un adolescente, seguía siendo un niño de unos 7 años con el mismo suéter rojo raído. Lo vi junto a la fuente seca,
concentrado en su juego. No era un parecido, era él el mismo. La negación se convirtió en una risa nerviosa, luego en un temblor incontrolable. El Hotel Ogarrio, mi destino final, me ofreció la siguiente pieza del rompecabezas. Don Ramón, el recepcionista, me recibió con su bigote perfectamente recortado y su piel sin una sola mancha de la edad. Me entregó la llave de la misma habitación, la número 12, sin preguntarme mi nombre. Me llamó por mi apellido, como si me hubiera visto la semana pasada. La atmósfera se cargó de una electricidad fría, la sensación de estar en un lugar que no respeta las leyes fundamentales de la física real de 14. No era un pueblo fantasma, era un museo de cera viviente, y yo era el único visitante que envejecía. La pregunta ya no era por qué, sino cómo, y, más aterrador aún, ¿qué me pasaría si me quedaba? El suspense se había convertido en terror puro. Si este hook impactante te ha erizado la piel, prepárate para lo que viene. La historia de Javier en Real de 14 apenas comienza. Dale me gusta a este video para que el algoritmo sepa que amas el terror y el suspense. Y lo más importante, comenta aquí abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Queremos saber hasta dónde llega el eco inmutable de Real de 14. Tu participación es vital para que sigamos contando estas historias que desafían el tiempo. El temblor que recorría el cuerpo de Javier no era solo físico. Era la vibración de su propia realidad, colisionando con la inmutabilidad de Real de 14. Cada rostro que encontraba en la plaza principal era una bofetada a la lógica, una burla cruel a la ley universal del deterioro. Doña Elena, con su sonrisa estática, y don Silvestre con su bigote de ébano, no eran solo personas que no envejecían, eran anclas temporales, figuras de cera con almas atrapadas en un bucle perfecto. La sensación de ser el único elemento en movimiento en un cuadro hiperrealista era asfixiante. Javier se sentía sucio, efímero, un grano de arena en un reloj de arena que se había roto. La urgencia de entender, de desentrañar el mecanismo de esta paradoja viviente, superaba el miedo inicial. Necesitaba pruebas, no solo la certeza helada que le oprimía el pecho. Buscó refugio en el Hotel Ogarrio, un edificio de piedra que parecía absorber la luz. Don Ramón, el recepcionista, lo recibió con una calma que rozaba lo sepulcral. Su piel, de una lozanía antinatural para un hombre que debería rondar los 70, era la superficie de un estanque sin ondas. La conversación fue breve, pero cargada de un subtexto ominoso. Don Ramón no preguntó por su viaje, preguntó por su tiempo. Aquí el tiempo no pasa, muchacho. Pasa a través de nosotros, había dicho, con una cadencia que sugería un conocimiento ancestral y terrible. Javier sintió que el hombre no le había dado una llave, sino una advertencia, un permiso condicional para existir en un espacio donde su propia existencia era una herejía. La habitación 12 era un santuario de la memoria, la cama de hierro forjado, el crucifijo torcido, el olor a humedad y a cera vieja. Todo estaba dispuesto con una fidelidad que desafiaba la década transcurrida. Javier pasó la mano por la colcha, buscando el polvo que el tiempo debería haber depositado, pero solo encontró una limpieza inquietante. Era como si la habitación hubiera sido sellada en el instante exacto de su partida y reabierta para su regreso. El silencio era tan denso que parecía tener peso, un silencio que no era ausencia de ruido, sino la ausencia de cambio. Se sentó en el borde de la cama, sintiendo el peso de su propia mortalidad, la única cosa que lo hacía diferente, y por lo tanto, peligroso, en ese pueblo. La noche cayó sobre Real de 14, y con ella la determinación de Javier. No podía huir sin saber. Su formación como arquitecto y su fascinación por la historia minera se activaron. La clave, pensó, debía estar en los orígenes, en la fiebre de la plata que había dado vida al pueblo. Se vistió y salió a la calle, bajo una luna llena que parecía una moneda de plata recién acuñada. Buscó un archivo, una biblioteca, cualquier vestigio documental que no estuviera bajo la vigilancia de los inmutables. Las calles estaban desiertas, pero no vacías. Las sombras parecían contener la quietud de los habitantes,
observándolo desde las ventanas oscuras. Finalmente encontró un pequeño edificio de adobe, casi derrumbado, con un letrero apenas legible. Archivo Municipal, siglo XIX. La cerradura cedió con un chirrido que resonó en el silencio. Dentro el aire era un sudario de moho y papel viejo, pero al igual que el resto del pueblo, los documentos no mostraban el deterioro esperado. Los pergaminos no estaban amarillentos, la tinta no se había desvanecido. Era una preservación milagrosa, o más bien, una preservación forzada. Javier encendió la linterna de su móvil, sintiendo la presión de un tiempo que no corría sino que lo acechaba. Entre mapas catastrales y registros de producción, encontró un diario encuadernado en cuero, sin nombre ni fecha. Las páginas, escritas con una caligrafía febril, hablaban de la Beta Madre, la mina principal, no solo como una fuente de mineral, sino como un portal. El autor, un ingeniero de minas del siglo XIX, describía un mineral de color azul iridiscente, al que llamaba plata cronolítica. Según el diario, este mineral no solo era inmensamente valioso, sino que emitía una vibración que congelaba la decadencia a su alrededor. El ingeniero, en un acto de desesperación por la inminente caída de la mina, había ideado un ritual para anclar el tiempo del pueblo a la Beta. El diario mencionaba a un hombre, un chamán huichol que trabajaba en las minas, que había advertido sobre el precio, la estasis. La vida no terminaría, pero tampoco avanzaría. Los habitantes se convertirían en ecos de sí mismos, repitiendo sus días sin la bendición o la maldición del cambio. El ingeniero, cegado por la avaricia y el miedo a la ruina, había ignorado la advertencia. El ritual se llevó a cabo en la noche de un eclipse total, en el corazón de la Beta Madre. El diario terminaba abruptamente, con una mancha de tinta que parecía sangre seca, justo después de la frase: «Hemos detenido el reloj, pero ahora somos el reloj». Javier sintió un escalofrío que le recorrió la médula. El pueblo no estaba maldito, estaba programado. Los habitantes no eran inmortales, eran inmutables. Su existencia era una repetición perfecta, una obra de teatro que se representaba sin fin. El niño de la canica, doña Elena, don Ramón, todos eran actores en una escena que se negaba a terminar, y él, Javier, con su barba de 3 días y las arrugas de la frente, era el fallo en el sistema, el elemento que introducía el caos del tiempo real en su burbuja de eternidad. El mapa que encontró junto al diario mostraba la ubicación exacta del mineral, marcada con un símbolo que se asemejaba a un reloj de arena invertido. El punto estaba en el nivel más profundo de la Beta Madre. La única forma de romper el ciclo, de liberar a los habitantes y de salvarse a sí mismo de ser absorbido por la estasis, era llegar a la plata cronolítica y deshacer el anclaje. La idea era demencial, pero la alternativa, convertirse en una figura de cera en el Museo de Real de 14, era un terror mucho mayor. Se puso de pie, sintiendo la urgencia de la huida, pero también la necesidad de la confrontación. La linterna en una mano, el mapa en la otra, el pueblo silencioso y vigilante. Parecía contener la respiración. Sabía que su movimiento no pasaría desapercibido. En Real de 14, donde el tiempo se había convertido en una sustancia palpable, cada paso de Javier era una onda de choque. El camino a la Beta Madre era el camino a la verdad, y quizás a su propia perdición. El capítulo 1 terminaba con Javier saliendo del archivo, dirigiéndose hacia las ruinas de la mina, sintiendo el peso de 1000 años de tiempo detenido sobre sus hombros. El regreso de Javier al Hotel Ogarrio fue una procesión silenciosa bajo la luna. Cada sombra proyectada por las farolas de gas parecía alargarse y susurrar, no con malicia, sino con una paciencia infinita. Sentía los ojos inmutables de Real de 14 clavados en su espalda, no como una amenaza activa, sino como la vigilancia pasiva de un ecosistema que detecta un cuerpo extraño. El pueblo no necesitaba perseguirlo. El pueblo simplemente esperaba. La pesada puerta de madera del hotel se cerró tras él con un golpe sordo, que no rompió el silencio, sino que lo encapsuló.
El vestíbulo, con sus muebles de terciopelo gastado y su araña de cristal empolvada, era un mausoleo de la elegancia decimonónica, un lugar donde el tiempo no solo se había detenido, sino que había sido momificado. La atmósfera era tan opresiva que Javier tuvo que contener la respiración para no inhalar la quietud. Don Ramón estaba en su puesto, puliendo una llave de latón con un paño que parecía no dejar rastro de suciedad. Su figura, enmarcada por la luz mortecina de una lámpara de aceite, era la de un guardián espectral. Sus movimientos eran lentos, deliberados, carentes de la prisa que define la vida. Levantó la vista y sus ojos, dos pozos oscuros y sin brillo, se posaron en Javier. No había sorpresa, solo una confirmación. «Parece que la noche le ha traído más que el frío de la sierra, joven», comentó don Ramón, sin dejar de pulir la llave. Su voz era un roce de papel de lija. Javier sintió que cada fibra de su ser estaba siendo escaneada, que el recepcionista no preguntaba por su bienestar, sino por el contenido del archivo. La sutil interrogación era más aterradora que un grito. Javier subió las escaleras de madera que no crujieron bajo su peso. Otra anomalía en un edificio tan antiguo. La habitación 12 lo recibió con su familiaridad inquietante. Era un escenario perfectamente conservado, pero ahora, a la luz de la revelación del diario, se sentía como una trampa elaborada. La cama de hierro forjado, el lavabo de porcelana con sus grifos de cobre, y sobre todo, el crucifijo torcido en la pared, que ahora parecía un símbolo de una fe pervertida. El olor a humedad y cera vieja no era solo un aroma, era el aliento de la estasis. Javier se acercó al espejo, y por un instante, le pareció ver una sombra más marcada bajo sus ojos, una línea más profunda en su frente, un contraste brutal con la inmutabilidad del entorno. Con el mapa del archivo municipal arrugado en el bolsillo, Javier comenzó a examinar la habitación con ojos nuevos. Buscaba el punto de anclaje, el nexo entre el hotel y el ritual de la plata cronolítica. El diario del ingeniero había sido críptico, pero sugería que los lugares de mayor permanencia en el pueblo eran los que mantenían la burbuja temporal. El Hotel Ogarrio, el único que había operado ininterrumpidamente desde la época de la plata, era sin duda uno de ellos. Javier tocó las paredes, sintiendo la frialdad de la piedra, buscando una vibración, un eco del tiempo detenido. La inmovilidad de la habitación era una fuerza física, una presión constante sobre su propia temporalidad. La mente de Javier repasaba las palabras del ingeniero. La estasis debe ser alimentada por la memoria perfecta. El hotel no solo conservaba su estructura, conservaba su historia, sus huéspedes, sus momentos. Era un banco de datos temporal. El crucifijo torcido, que antes le había parecido un simple detalle de mal gusto, ahora le parecía un marcador. Se acercó a él, notando que el yeso alrededor de la base estaba extrañamente liso. Al aplicar presión, un pequeño panel de madera, disimulado con maestría, cedió. El corazón de Javier latió con la velocidad de un reloj desbocado. El único sonido de prisa en todo Real de 14. Dentro del hueco, no había plata, sino un objeto mucho más perturbador, un pequeño reloj de bolsillo de oro, con la tapa grabada con las iniciales IR, posiblemente el ingeniero, Ignacio Rivas. El reloj estaba detenido a las 3:17, la hora exacta del eclipse mencionado en el diario. Junto a él, había una fotografía pequeña, amarillenta y frágil. La imagen mostraba a un grupo de personas posando frente al hotel, que en ese entonces parecía ser una casa particular. En el centro, el ingeniero Rivas y a su lado una mujer joven de unos 20 años, con el mismo rostro inmutable de doña Elena. La revelación fue un golpe helado. Doña Elena no era solo una habitante, era la amante o la esposa del ingeniero, una de las primeras en ser sometida al ritual. La foto revelaba que el Hotel Ogarrio había sido la residencia principal del ingeniero, el epicentro de su obsesión por detener el tiempo. La habitación 12, quizás su dormitorio, era el santuario personal de la éstasis, el lugar donde la memoria del tiempo se conservaba con mayor pureza. El reloj detenido era un testigo mudo del momento exacto en que la vida del pueblo se convirtió
en una repetición eterna. Javier sintió una oleada de compasión por los habitantes. No eran monstruos, sino víctimas de la megalomanía de un hombre. Estaban condenados a revivir el mismo día, la misma hora, sin la liberación del olvido o la esperanza del futuro. Su inmutabilidad no era un poder, sino una prisión de carne. La foto de doña Elena, joven y sonriente, contrastaba con la figura estática que vendía pan de pulque. La verdadera tragedia de Real de 14 no era la falta de plata, sino la falta de fin. Un golpe seco y rítmico en la puerta interrumpió el torrente de pensamientos de Javier. El sonido era demasiado formal para ser una casualidad. Rápidamente, guardó el reloj y la foto en el bolsillo interior de su chaqueta y cerró el compartimento. «Adelante», dijo, tratando de sonar tranquilo. Era don Ramón, con una bandeja de plata que contenía una taza de té de hierbas humeante. «Un poco de té para el frío de la sierra, joven. Es cortesía de la casa», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Don Ramón colocó la bandeja en la mesita de noche y sus ojos se desviaron hacia el crucifijo, luego hacia el bolsillo de Javier. El pueblo es pequeño, joven, y en los lugares pequeños, las noticias viajan despacio pero con certeza. Sabemos que ha estado en el archivo y sabemos que tiene el mapa. El tiempo es un tesoro que no se comparte. Si quiere seguir disfrutando del suyo, le sugiero que deje de buscar lo que no se ha perdido. Su advertencia no fue un ruego, sino una sentencia. Javier asintió, sintiendo el peso del reloj de oro en su pecho. El camino a la Beta Madre era ahora una carrera contra la inmutabilidad. Javier no bebió el té. La taza humeante, con su aroma a hierbas desconocidas, se quedó intacta en la mesita de noche, un símbolo de la desconfianza que ahora lo separaba de don Ramón, y por extensión, de todo Real de 14. La advertencia del recepcionista resonaba en sus oídos. El tiempo es un tesoro que no se comparte. La frase no era una amenaza de muerte, sino una condena a la inmutabilidad, un destino mucho más aterrador. Guardó el reloj de bolsillo y la foto de doña Elena, sintiendo el frío metálico del oro contra su piel. Eran sus únicas pruebas, sus únicos trofeos de la temporalidad en un mundo que la había abolido. Sabía que no podía quedarse en el hotel. La habitación 12, antes un refugio, se había convertido en una celda de vigilancia. Salió de la habitación con la cautela de un ladrón. Cada paso en el pasillo alfombrado era un acto de profanación. Al pasar por la recepción, don Ramón ya no estaba, solo la lámpara de aceite, proyectando sombras largas y danzantes que parecían burlarse de su prisa. Javier se deslizó por la puerta principal, sintiendo el alivio del aire frío de la sierra en su rostro. La luna seguía alta, bañando el pueblo en una luz espectral. El silencio era el mismo, pero ahora, Javier podía percibir una capa subyacente de sonido, un zumbido apenas audible, como el de un motor muy lejano o el de 1.000.000 de relojes detenidos. Era el murmullo de la eternidad. Se dirigió hacia las ruinas de la Hacienda de la Purísima, la más grande y cercana a la Beta Madre. El camino era un laberinto de calles empedradas y callejones oscuros. A medida que se alejaba del centro, el zumbido se hacía más fuerte, más insistente. No era un sonido de terror, sino de monotonía, la vibración constante de un universo que se niega a cambiar. Fue entonces cuando vio a la gente, no en la plaza, sino en sus rutinas nocturnas congeladas en el tiempo. Un hombre con un cigarrillo a medio encender, una mujer tejiendo con las agujas suspendidas en el aire, un perro a medio ladrar. Eran esculturas vivientes, atrapadas en el instante exacto en que el ritual había surtido efecto. Javier se acercó a la mujer que tejía su rostro, idéntico al que recordaba de hace 10 años. Tenía una expresión de concentración vacía. Sus ojos estaban abiertos, pero no veían. Su respiración era tan superficial que era casi imperceptible. Al tocar su mano, sintió una frialdad que no era solo la del ambiente, era la frialdad de la inercia. La lana entre sus dedos era suave, pero el movimiento de tejer estaba detenido, como una película pausada. El terror de Javier se transformó en una tristeza profunda.
No eran guardianes, sino prisioneros, condenados a la repetición de un instante. Continuó su camino, sintiendo el peso de su propia temporalidad. El murmullo de la eternidad se intensificó, y ahora, Javier podía distinguir voces dentro del zumbido. No eran palabras, sino fragmentos de conversaciones, risas, llantos, todos superpuestos y repetidos en un bucle infinito. Era el eco de los días pasados, la banda sonora de la estasis. El pueblo no había detenido el tiempo. Lo había fragmentado y repetido, como un disco rayado que reproduce el mismo segundo una y otra vez. Al llegar a la hacienda de la Purísima, el murmullo se hizo ensordecedor. Las ruinas de piedra, con sus arcos rotos y sus paredes derrumbadas, parecían amplificar la resonancia temporal. La entrada a la veta madre estaba allí, un agujero negro en la tierra, custodiado por un malacate oxidado que parecía un esqueleto de hierro. Javier encendió su linterna y se dispuso a descender, sintiendo el peso del mapa en su bolsillo. El aire en la mina era más frío, más denso, y el murmullo se transformó en un canto gutural, una letanía de voces que se mezclaban con el goteo constante del agua. Mientras descendía por la escalera de madera podrida, Javier se dio cuenta de que el murmullo no era solo el eco de las voces, sino el sonido de la plata cronolítica. El mineral, al congelar el tiempo, emitía una frecuencia de estasis, una vibración que mantenía la burbuja temporal. El diario del ingeniero había mencionado que la plata cronolítica era sensible a la plata pura, la que no había sido contaminada por el ritual. El reloj de bolsillo, al ser de oro, no servía, pero Javier recordó la moneda de plata que siempre llevaba consigo, un amuleto de la suerte. Al llegar al primer nivel, el murmullo se hizo más claro. Javier pudo distinguir una voz, la de doña Elena, repitiendo la misma frase. «Claro que sí, muchacho». Era la respuesta que le había dado en la panadería, la frase que marcaba el inicio de su día eterno. La repetición era un tormento sutil, una condena a la previsibilidad. Javier se dio cuenta de que la inmutabilidad no era paz, sino aburrimiento cósmico. De repente el murmullo se detuvo. Un silencio absoluto, más aterrador que el zumbido, cayó sobre la mina. Javier se quedó inmóvil, la linterna apuntando al vacío. Escuchó un sonido, no un eco, sino un paso, un arrastrar de pies en el túnel. No era el sonido de un humano, sino de algo que se movía con una lentitud deliberada, como si el tiempo se hubiera condensado en su movimiento. El miedo regresó, puro e instintivo. Javier apagó la linterna y se pegó a la pared de la mina. El paso se acercaba, lento y pesado. El aire se hizo más frío, y un olor a tierra húmeda y azufre llenó el túnel. El sonido se detuvo justo frente a él. Javier sintió una presencia, una masa inmutable que lo observaba en la oscuridad. No era don Ramón, ni doña Elena. Era algo más antiguo, más fundamental, el guardián de la estasis, la manifestación física del tiempo detenido. El aliento helado del guardián de la estasis rozó el rostro de Javier. No era un ser vivo en el sentido biológico, sino una condensación de la inercia temporal, una figura humanoide hecha de sombras densas y el polvo de siglos. Su presencia era un vacío que absorbía la luz y el sonido. Javier sintió que su propia energía vital era succionada, que su tiempo se estaba agotando más rápido en la proximidad de la criatura. La moneda de plata en su bolsillo se calentó, un contrapunto metálico a la frialdad del guardián. En un acto reflejo, Javier arrojó la moneda al suelo del túnel. El tintineo, un sonido de tiempo en movimiento, resonó en el silencio. El guardián se detuvo. Su forma se contrajo ligeramente como si el sonido le causara una molestia física. La distracción fue suficiente. Javier se lanzó a la carrera, deslizándose por el túnel lateral que el mapa indicaba como el camino a los niveles inferiores. El guardián no lo persiguió. Su naturaleza era la quietud, la espera, el sonido de la moneda, el símbolo de la temporalidad, lo había anclado al lugar. Javier corrió hasta que sus pulmones ardieron, hasta que el murmullo de la eternidad regresó, amortiguado, a sus oídos. Se detuvo en una pequeña cámara de mina,
sintiendo el peso de la decisión. Necesitaba más información. El diario del ingeniero era incompleto. La clave, pensó Javier, no estaba en la mina, sino en el conocimiento. El ingeniero Rivas no había actuado solo. Había un chamán huichol involucrado. La biblioteca municipal, que había pasado por alto en su prisa inicial, podría contener los registros de la época, los diarios perdidos que el ingeniero había ocultado. El riesgo de volver al pueblo era inmenso, pero la ignorancia era una sentencia de muerte. Salió de la mina, sintiendo la urgencia de la luz del amanecer, el único momento en que la inmutabilidad del pueblo parecía ceder ligeramente. El regreso fue una caminata de pesadilla. Las figuras estáticas del pueblo seguían en sus rutinas pausadas, pero ahora, Javier podía sentir una tensión subyacente. El guardián de la estasis no lo había seguido, pero había alertado a los inmutables. Al pasar por la panadería, doña Elena lo miró, y por primera vez, sus ojos azules mostraron una sombra de reconocimiento, un destello de conciencia que se desvaneció tan rápido como apareció. Era como si la éstasis se hubiera roto por un instante, revelando la prisionera detrás de la máscara. La biblioteca municipal era un edificio de piedra gris, con una puerta de madera maciza que parecía resistir el paso de los siglos. Javier forzó la cerradura con una herramienta improvisada, sintiendo la adrenalina del profanador. Dentro, el aire era frío y el olor a papel y cuero era abrumador. Las estanterías de madera oscura se extendían hasta el techo, repletas de volúmenes encuadernados. Al igual que el archivo, los libros estaban en un estado de conservación milagrosa. No había polvo, no había moho, solo la quietud de la inercia. Javier se dirigió a la sección de historia local y minería. Buscó registros de la época del ingeniero Rivas, buscando cualquier mención al chamán huichol o a la plata cronolítica. Encontró un libro de actas de la compañía minera de 14, que registraba la producción de plata en las últimas páginas, un apéndice escrito a mano por el ingeniero Rivas, que detallaba la composición química de la plata cronolítica. No era solo plata, era una aleación con un mineral desconocido que Rivas llamaba el corazón del tiempo. El apéndice también mencionaba la oposición del chamán, cuyo nombre era Tatewari. Tatewari había advertido que la estasis no era eterna, era un ciclo. Cada 10 años, el anclaje se debilitaba, y el pueblo necesitaba un sacrificio de tiempo para renovar la estasis. El sacrificio era la absorción de la temporalidad de un forastero, alguien que trajera el tiempo consigo. Javier sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Su regreso no había sido una coincidencia, había sido una convocatoria. El diario de Tatewari, el chamán, estaba escondido detrás de un falso fondo en una estantería. Era un manuscrito encuadernado en piel de venado, escrito en una mezcla de español antiguo y un dialecto huichol. El diario revelaba que Tatewari había intentado sabotear el ritual. Había creado un antídoto, un objeto que podía romper la estasis y liberar a los inmutables. El antídoto era un amuleto de obsidiana, tallado con el símbolo del reloj de arena invertido, cargado con la energía del sol y la luna. El diario de Tatewari terminaba con una advertencia. El amuleto estaba escondido en el lugar más obvio, el lugar que nadie buscaría, y que el guardián de la estasis no era el único peligro. Los inmutables, al sentir la amenaza a su quietud, se convertirían en cazadores. El tiempo de Javier se estaba agotando. La estasis se estaba debilitando, y el pueblo necesitaba su tiempo para sobrevivir. Javier cerró el diario, sintiendo el peso de la responsabilidad. No solo tenía que salvarse a sí mismo, sino también a los inmutables, a doña Elena, a don Ramón, al niño de la canica. La verdadera batalla no era contra el guardián, sino contra la inercia de la eternidad. Salió de la biblioteca, sintiendo el peso de los ojos del pueblo sobre él. El murmullo de la eternidad se había transformado en un susurro de caza. El amuleto de obsidiana era su única esperanza. La advertencia de Tatewari resonaba en la mente de Javier. El amuleto de obsidiana estaba escondido en el lugar más obvio. Salió de la biblioteca, sintiendo la presión de la inercia del pueblo. El murmullo de la eternidad
se había transformado en un susurro de casa, un coro de voces estáticas que lo llamaban los inmutables. Al sentir la amenaza a su quietud, se habían convertido en cazadores pasivos, figuras que se movían con una lentitud deliberada, pero con una determinación implacable. Javier corrió por las calles empedradas, sintiendo el peso de su propia temporalidad, el único elemento en movimiento en un mundo de estasis. El lugar más obvio. ¿Qué era lo más obvio en un pueblo donde la obviedad era la ausencia de cambio? La plaza principal, el corazón del pueblo, el lugar donde el niño de la canica jugaba sin cesar. Javier se dirigió hacia allí, sintiendo la mirada de los inmutables clavada en su espalda. Al llegar, la escena era la misma. El niño con su suéter rojo raído concentrado en su juego. Pero ahora, el niño no jugaba solo. Don Ramón y doña Elena estaban allí, observándolo con una serenidad aterradora. Javier se acercó al niño, sintiendo el peso de la confrontación. El niño levantó la cabeza, y sus ojos oscuros, que antes solo mostraban una seriedad impropia, ahora tenían un destello de conciencia. «El tiempo no se detiene, señor, solo se desvía», dijo el niño repitiendo la frase de don Ramón. Era una paradoja viviente. Un niño que era a la vez un prisionero y un guardián. El amuleto de obsidiana. El reloj de arena invertido. El lugar más obvio. Javier miró a su alrededor, buscando un símbolo de la temporalidad en la plaza. La fuente seca, el kiosco de música, las bancas de hierro forjado, nada. Entonces, sus ojos se posaron en el reloj de la torre. Un reloj de hierro forjado que se alzaba sobre la plaza. El reloj estaba detenido a las 3:17, la hora exacta del ritual. Javier corrió hacia la torre, sintiendo la resistencia del aire, la fuerza de la estasis que intentaba detenerlo. Don Ramón y doña Elena no lo persiguieron. Simplemente observaron, con una paciencia infinita. El niño de la canica, sin embargo, se levantó y comenzó a caminar hacia él, con una lentitud deliberada que era más aterradora que una carrera. El niño no corría, pero su determinación era palpable. Al llegar a la base de la torre, Javier buscó una entrada. La puerta estaba cerrada con un candado oxidado. No había tiempo para forzarla. El niño se acercaba, y su rostro, antes inmutable, ahora mostraba una expresión de dolor, como si la estasis estuviera luchando contra su propia conciencia. Javier recordó el diario de Tatewari. El amuleto estaba escondido en el lugar más obvio. El reloj de la torre detenido a las 3:17. Javier miró hacia arriba, buscando un punto de acceso. Vio una pequeña ventana justo debajo del reloj, que parecía ser la entrada al mecanismo. No había otra opción. Escaló la pared de piedra, sintiendo el peso de la inercia que intentaba derribarlo. El niño estaba a sus pies, observándolo con una tristeza infinita. Al llegar a la ventana, Javier se deslizó hacia el interior. El mecanismo del reloj era un laberinto de engranajes y resortes, todos detenidos en el tiempo. El aire estaba cargado de electricidad estática, la energía de la estasis. Javier buscó el amuleto, sintiendo la urgencia de la huida. El niño estaba escalando la pared, con una lentitud sobrenatural. El amuleto estaba allí, en el lugar más obvio, colgado del péndulo del reloj. Un amuleto de obsidiana tallado con el símbolo del reloj de arena invertido. Al tocarlo, Javier sintió una oleada de energía, una fuerza de temporalidad que lo recorrió. El murmullo de la eternidad se detuvo, y el silencio se hizo absoluto. El niño entró por la ventana, y su rostro, antes inmutable, ahora mostraba una expresión de súplica. «No lo hagas, Señor. No rompas la estasis, es nuestra única forma de vida», dijo el niño con una voz que no era la suya, sino la de un anciano. El niño era el guardián más joven, el que había sido condenado a la infancia eterna. Javier sintió la compasión, pero también la determinación. La estasis no era vida, era una prisión. Levantó el amuleto y lo colocó en el engranaje principal del reloj. El mecanismo comenzó a moverse, lentamente al principio, luego con una velocidad creciente. El reloj de la torre comenzó a sonar, una campanada de temporalidad que resonó en todo Real de 14. El niño gritó, un grito de dolor que no era de un niño, sino de un alma atrapada.
Don Ramón y doña Elena se movieron. Sus rostros inmutables se torcieron en una expresión de terror. La estasis se estaba rompiendo. El tiempo estaba regresando a Real de 14. Javier saltó de la torre, sintiendo el peso de la libertad y la responsabilidad. El pueblo estaba en caos. Las figuras estáticas se movían con una velocidad descontrolada, como si el tiempo perdido se estuviera recuperando en un instante. El niño de la canica estaba en el suelo, su rostro envejeciendo a una velocidad aterradora. El guardián de la estasis apareció en la plaza, una masa de sombras que intentaba detener el flujo del tiempo. Javier corrió hacia el túnel de Ogarrio, sintiendo el peso del amuleto en su mano. La persecución había comenzado. El sonido de las campanadas del reloj de la torre era un grito de libertad en el silencio de Real de 14. La estasis se había roto, y el tiempo, como un río represado, fluía con una fuerza destructiva. El pueblo estaba sumido en el caos temporal. Los inmutables, liberados de su prisión de quietud, se movían con una velocidad descontrolada, como si el tiempo perdido se estuviera recuperando en un instante. Sus rostros, antes inmutables, ahora mostraban los estragos de la edad, las arrugas y las canas que la estasis les había negado. El niño de la canica, que había sido el guardián más joven, envejecía a una velocidad aterradora, su cuerpo encogiéndose, su piel arrugándose. Javier corrió hacia el túnel de Ogarrio, sintiendo el peso del amuleto de obsidiana en su mano. El guardián de la estasis, una masa de sombras que intentaba detener el flujo del tiempo, lo perseguía con una lentitud deliberada que era más aterradora que una carrera. El guardián no necesitaba correr. El tiempo estaba de su lado, o más bien la ausencia de tiempo. Javier era el único que se movía a una velocidad normal, un contraste brutal con la velocidad descontrolada de los inmutables y la lentitud implacable del guardián. La persecución se convirtió en una carrera contra el tiempo. Javier se movía por las calles empedradas, esquivando a los inmutables que se movían con una fuerza ciega, como si el tiempo los estuviera empujando. Doña Elena, con su rostro ahora surcado por las arrugas de una década, lo miró con una expresión de gratitud y dolor. Ella era libre, pero la libertad venía con el precio de la edad. Don Ramón, con su bigote ahora canoso, lo persiguió con una determinación feroz, como si la libertad fuera una maldición. Javier llegó a la entrada del túnel de Ogarrio, el único camino hacia el mundo exterior. El guardián de la estasis estaba a sus espaldas. Su forma de sombra se hacía más densa, más palpable. El guardián no quería el amuleto, quería el tiempo de Javier. La única cosa que podía restaurar la estasis. Javier se lanzó al túnel, sintiendo el aliento helado del guardián en su nuca. El túnel era un laberinto de oscuridad, un lugar donde el tiempo parecía doblarse. Javier corrió, sintiendo el peso de la oscuridad y el silencio. El guardián lo perseguía. Su forma de sombra se hacía más densa, más palpable. Javier sintió un tirón en su tobillo, como una mano fría que intentaba detenerlo. Era el niño de la canica, ahora un anciano encogido que se aferraba a su pierna con una fuerza desesperada. Javier se detuvo, sintiendo la compasión y el terror. El niño no era un monstruo, era una víctima, condenado a la infancia eterna. Javier se agachó y le entregó el reloj de bolsillo de oro. Toma, es un símbolo de la temporalidad, úsalo para medir tu tiempo, dijo Javier, con una voz que era un susurro de esperanza. El niño soltó su pierna, y sus ojos, antes oscuros, ahora mostraban un destello de comprensión. El niño era libre, pero la libertad venía con el precio de la edad. Javier se lanzó a la carrera, sintiendo el peso de la responsabilidad y la libertad. Salió del túnel sintiendo el aire fresco de la sierra en su rostro. El sol estaba saliendo, bañando el paisaje en una luz dorada. El guardián de la estasis se detuvo en la entrada del túnel. Su forma de sombra se disolvió en la luz. El guardián no podía existir en el tiempo en movimiento. Javier se detuvo sintiendo el peso de la experiencia. Había regresado a Real de 14 después de 10 años, y nadie había envejecido. Pero ahora, el pueblo era libre, y el tiempo fluía. Javier era el único testigo de la paradoja temporal, el único que había experimentado la estasis y la libertad. El camino de regreso fue una procesión silenciosa.
Javier se movía por la carretera, sintiendo el peso de su propia temporalidad. El reloj de bolsillo de oro estaba en su mano. Un símbolo de la temporalidad que había salvado al pueblo. Javier era libre, pero la libertad venía con el precio de la memoria. Javier nunca volvió a Real de 14, pero sabía que el pueblo era libre y que el tiempo fluía. El eco inmutable de Real de 14 se había transformado en un murmullo de esperanza, un recordatorio de que el tiempo es un tesoro que no se comparte, sino que se vive. Javier se alejó de Real de 14, pero Real de 14 nunca se alejó de él. La experiencia en el pueblo se había incrustado en su psique como un cristal de plata cronolítica, un recordatorio constante de la fragilidad de la temporalidad. El mundo exterior, con su prisa y su implacable avance, le parecía ahora una bendición ruidosa. Cada arruga en su rostro, cada cana en su cabello, era una medalla de honor, la prueba de que había escapado de la prisión de la inmutabilidad. La vida, con sus altibajos, sus pérdidas y sus ganancias, era el verdadero tesoro, el flujo constante que define la existencia. El tiempo no era un enemigo a vencer, sino un aliado a abrazar. La historia de Real de 14 se convirtió en la obsesión silenciosa de Javier. Nunca la contó, sabiendo que sería recibida con escepticismo, pero la llevaba consigo, en el peso del reloj de bolsillo de oro que había dejado al niño, en la imagen de doña Elena envejeciendo en un instante, en el recuerdo del guardián de la estasis disolviéndose en la luz. El pueblo, ahora libre, continuaría su vida, con el tiempo fluyendo. Los inmutables se convertirían en mortales, enfrentando el futuro con la valentía de los liberados. Javier había sido el catalizador, el error en la ecuación que había restaurado el orden natural. El eco inmutable de Real de 14 se había transformado en un murmullo de esperanza, un recordatorio de que el tiempo es un tesoro que no se comparte, sino que se vive. Javier había regresado a Real de 14 después de 10 años, y aunque nadie había envejecido, él había traído el tiempo de vuelta, y esa era la verdadera victoria, la liberación de la estasis. La historia de Javier en Real de 14 no era solo una historia de terror y suspense, era una oda a la temporalidad, un canto a la vida en su forma más efímera y preciosa.